por favor. Siéntense rápido. Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Te gusta? Es que la chica que la, porque lo vio, fue la que la vio, ella me puso. Bien, pues muy buenos días a todas, a todos. Vamos a comenzar nuestra conferencia magistral de este tercer día de la 25ª Reunión Nacional de la Red de EPJA. Hoy tendremos el gusto, el honor de contar con la doctora Irán Guadalupe Guerrero Tejero, quien es doctora y maestra en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas. Me parece que hay eco, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, DIE-CINVESTAF, licenciada en Educación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue investigadora del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL, y colaboró con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente es profesora de tiempo completo del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, el SUAYED, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia. Ella investiga aspectos relacionados con la sociedad, la cultura escrita, la tecnología y la educación. Es autora de distintos artículos y libros sobre TIC en procesos educativos dentro y fuera de la escuela, así como sobre escritura académica y titulación. Las áreas de especialidad de la doctora Irán son literacidad, tecnologías educativas y sociedad, literacidad académica, usos de TIC en educación de personas jóvenes y adultas y usos de TIC en educación básica. Y pues tenemos un título muy, para mi gusto, ¿verdad? Muy provocador porque se llama la conferencia de hoy, Aquí te enseñas, desigualdad digital, estrategias y espacios para aprender. Ya estamos hablando más allá de la desigualdad económica, la social, la educativa, ¿verdad? Que ha habido en nuestro país. Y bueno, con este periodo de la pandemia, yo creo que allí se agudizó mucho la desigualdad digital. Imagínense, entonces, ella no solamente nos va a dar el problema, ¿verdad? Nos lo va a desglosar, sino también estrategias y espacios para aprender. El objetivo de su conferencia es reflexionar sobre nuestra actuación como formadores en la EPJA con la finalidad de potenciar las estrategias y espacios para aprender. Analizará algunos casos recientes de propuestas relacionadas con este tema. Así es que démosle la bienvenida a la doctora Irán Guadalupe, por favor. Bienvenida. Le voy a dar la palabra. Tenemos pues entre 30 y 40 minutitos para su exposición. Adelante. Muchas gracias. Y luego un espacio para preguntas. Buenos días, agradezco la presentación de la doctora Rosaura, la invitación de Carmen Campero y la red EPJA. Y bueno, es un placer estar aquí esta mañana de frío, me dicen.
y ver tantos rostros muy, muy, muy jóvenes. Entonces, pues agradezco este honor. El día de hoy quiero compartir, quiero compartir con ustedes estas ideas cuyo nombre acaba de enunciar la maestra doctora Rosaura. Y tengo que decir que hace un par de años tuve la fortuna también de estar invitada por la EPJA. Entonces revisité esas ideas y es muy interesante como volver sobre uno mismo y ver qué ha pasado con ello. Entonces, en aquella ocasión hablé de la posibilidad de desmitificar las tecnologías, de ralentizar el paso, de recordar que las tecnologías tienen una función humana, o sea, son humanas en tanto son creación del hombre. Pero en esta ocasión y con esta temática de la mesa enfocada en metodologías de enseñanza y aprendizaje, hice algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. El propósito de lo que hoy quiero platicarles es que repensemos, reflexionemos sobre nuestro papel como formadores para poder potenciar las estrategias y los espacios para aprender. Voy a dividir la presentación en dos partes. En la primera voy a abordar el contexto social en el que se desarrolla la EPJA, que es muy conocido por nosotros, pero que es importante relevar y no perder de vista. Y en la segunda parte voy a abordar algunos casos o ejemplos que quisiera compartir con ustedes. Bueno, como todos los que estamos aquí, creo, todas, comparto esta idea de que la EPJA tiene la posibilidad de contribuir a la reducción de desigualdades, a crear nuevas posibilidades. Y hace algunos años yo hablaba de la EPJA carenciada, ¿no? A una EPJA, la importancia de transitar a una EPJA potente y potenciadora. Todo esto que parece muy simple viene porque, como ustedes saben, la EPJA tiene muchos retos, ¿no? César Picón, en un libro que está por publicarse, hace un recuento de estos desafíos, bueno, él y los autores del libro, y a través de diferentes capítulos nos recuerdan la necesidad de impulsar decisiones políticas en la EPJA, de fortalecer la formación de quienes la ejecutan, de demandar a los gobiernos la asignación de recursos, de fortalecer el trabajo colaborativo entre los países, de repensar los procesos, si es de escolarización, de educación o de certificación, de visibilizar el trabajo de la EPJA y fortalecer la vinculación e incluso la investigación sobre los procesos. Yo creo que quien no esté de acuerdo levante la mano, pero estos son en síntesis los retos que enfrentamos. Pero además se añade que no estamos solos en el desierto, ¿no? Que somos muchas líneas, muchos espacios, muchas asociaciones y grupos que estamos en un complejo social impresionante. Tuve la oportunidad de seguir a distancia el día de ayer y escuchaba a los estudiantes y mencionaban problemáticas de inclusión, de contextos sociales afectados, es decir, la migración, un escenario que realmente plantea desafíos importantes. Y cuando escuchaba, no pude evitar pensar en un filósofo tecnocrítico, que es Eric Sadin, que puede sonar pesimista, pero él dice que como seres humanos que ya llevamos tantos años en esta tierra, tendríamos que ser más sabios ahora, ¿no? Y no al contrario. Pero lo que dice Sadin es que estamos pagando cara nuestra indolencia, dice, de no habernos enfrentado más como deberíamos haber hecho, ni haber defendido lo que nuestros abuelos y bisabuelos habían obtenido en dura lucha. Renunciamos a ello, así como a mostrarnos inventivos y audaces para imaginar vías divergentes, capaces de hacernos más presentes en esta vida.
Retomo esta idea de Sadin porque, especialmente tratándose de un auditorio muy joven, me parece importante retomar este posicionamiento político, ¿no? Adriana Puigros señala que la educación es un vínculo político, ético, ¿no? Educar implica una decisión política porque estamos formando seres humanos que toman un lugar o aspiramos a que tomen un lugar en este mundo. Entonces, cuando leemos a Sadin, a lo mejor podemos decir, ay, pero ¿por qué dice eso? ¿No? Yo no me veo así. Pero quiero mostrarles esta imagen y que quisiera invitarles a que piensen, cuando ustedes van en el transporte público, yo hasta hace algunos años veía mucha gente leyendo, ¿no? Leyendo libros. Y ahorita, ¿qué vemos? Casi todos estamos, ¿no?, ensimismados en el celular. Entonces, estamos aislados frente a las pantallas. ¿Por qué todo esto? Pues estoy hablando de desigualdad digital y porque este aislamiento frente a una pantalla, este filósofo nos dice, bueno, estamos enfrentando condiciones de vida adversas, que ya mencioné, pero estamos consumiendo frenéticamente tecnologías digitales. Entonces, a pesar de que México es un país no totalmente conectado, o sea, en el mundo el promedio de conectividad está alrededor del 54%, a lo mejor ha crecido enormemente a raíz de la pandemia, pero tenemos que fijarnos en los usos que estamos haciendo de tecnología. Estamos consumiendo, ¿no? Consumimos Facebook, consumimos Instagram y además plantea Sadin que estos recursos y aplicaciones tienen un efecto catártico. O sea, dice él, y me parece muy, muy simpático, dice, bueno, uno se puede quejar, ¿no?, del tráfico, del gobierno, muy cómodamente en su sillón, ¿no? Entonces, el activismo se reduce a una catarsis en una red social que genera recursos a ciertos empresarios, pero ¿dónde nos deja a nosotros? ¿Realmente estamos haciendo algo con esa catarsis? Entonces, Sadin nos habla de este repliegue que estamos ensimismados en nosotros mismos, que nos creemos parte del curso del mundo, dice, mientras aporreamos sin cesar el teclado, aislados frente a la pantalla. Entonces dirán ustedes, bueno, qué pesimista. Y yo también digo, ay, Irán, ya te estás poniendo pesimista. Pero a lo mejor ustedes han vivido diferentes escenarios de precariedad. Y por precariedad no me refiero solo a lo económico. Podemos estar en nuestros ámbitos de trabajo y tener condiciones precarias, ¿no? Podemos asistir a la escuela y enfrentar condiciones precarias. En la vida, constantemente, en algún momento, nos enfrentamos a vivir de manera precaria. Pero hay una postura que me parece muy interesante de Sadin, de otros autores, Puig de la Bella Casa, que dice, bueno, el asunto, los problemas no van a desaparecer. La precariedad tampoco va a desaparecer. A pesar de que la EPJA o muchas otras iniciativas pretendan contribuir a reducir esa precariedad, la realidad es que no va a ocurrir. Entonces, un par de autores hablan de que las estadísticas, o sea, si yo les cito estadísticas, bueno, se redujo la pobreza en tanto, ¿no? Sí, pero son estadísticas y nos proporcionan una imagen fija de la situación, pero no nos están hablando de los procesos que ocurren para que la gente nosotros, enfrentemos la precariedad. Es decir, si tenemos un salón de clases donde hay niños migrantes, donde hay niños que hablan lenguas, ¿no? ¿Cómo enfrentamos esos desafíos en contextos muy precarios? A lo mejor no tengo ayer decía un muchacho, ¿no? Bueno, no tengo la formación, pero seguramente imaginamos algo y enfrentamos la precariedad. Entonces, esos procesos son los importantes de acuerdo con estas posturas, ¿no? Y refiero a Sadin, a Puig de la Bella Casa, a Donna Haraway. Seguimos con el problema y seguimos enfrentando. Ahora,
Sadin dice, bueno, tenemos que recurrir a nuestras propias fuerzas, movilizar nuestras propias fuerzas para hacer disidencia. Entonces él dice, bueno, ya basta de catarsis en el sillón, ¿cómo tú haces disidencia? Y por hacer disidencia es muy interesante lo que plantea, porque él plantea analizar nuestros hábitos, nuestras formas de representar, nuestras formas de proceder y hacer un distanciamiento y reconocer que a lo mejor son inoperantes, ¿no? A lo mejor protestar tanto en Facebook, ¿sí? Y, ¿no? Y que sigue. Y también hace otro llamado, que es actuar en el ámbito de las experiencias vividas. Y esto lo comparte con otros autores, por ejemplo, Bell Hooks, que es una activista feminista negra, que trabaja en el ámbito de las experiencias vividas. Y aquí viene el punto que quiero compartir con ustedes, porque, ay, gracias. Porque, bueno, me han invitado un poco con esta orientación de hablar sobre el aprendizaje, los métodos y las estrategias. Pero fíjense que cuando estaba yo buscando una imagen sobre aprendizaje, aparece inmediatamente un cerebro, ¿no? Entonces, Bell Hooks justo nos habla de esa escisión, esa división, que pareciera que cuando nos referimos a aprendizaje estamos pensando únicamente en lo que ocurre aquí. Ya sé que muchos teóricos lo han desmitificado, pero usualmente, incluso cuando nosotros pensamos, por eso la invitación de Sadin de repensar nuestras representaciones, tendemos a pensar, ¿qué aprendiste? Y enseguida enunciamos conocimientos, ¿no? Pero lo que justo Bell Hooks nos señala es que aprendizaje es cuerpo y es mente. O sea, va implicada toda nuestra corporeidad en el aprender. Y ya hemos hablado de, bueno, no yo, Leigh, Wenger, todos los del aprendizaje sociocultural, James G., de cómo el aprendizaje ocurre en contextos sociales. No aprendemos de manera aislada. Ayer la doctora Gladys Añorbe nos habló, ¿ayer fue o el lunes? Bueno, ayer nos hablaba de las estrategias activas y críticas, ¿no? Entonces, aprender, también dice Peter Jarvis, es un fenómeno existencial, o sea, no es únicamente un fenómeno cognitivo y tiene que ver con nuestros contextos, con lo que hacemos con los otros. Es un proceso humano complejo y difícil de entender. O sea, por ahí creo que tenemos que empezar reconociendo eso, ¿no? Pero también reconocer que implica cuerpo y mente, no solo lo que pasa aquí, sino las emociones y que viene vinculado todo. También es importante distinguir, nos dicen algunos autores, entre conocimiento y sabiduría. Y por conocimiento, bueno, nosotros podemos enunciar muchos datos fácticos, pero ¿qué es la sabiduría? Y esto es especialmente relevante cuando hablamos de un contexto de educación con personas jóvenes y adultas, ¿no? ¿Cuánta sabiduría traen ellos a las aulas, a los espacios formativos? Bueno, también aprender, dicen, implica hacer cosas, ¿no? Practicar, digamos, implica pertenecer a las comunidades, llegar a ser y conformar una identidad y construir significado sobre nuestras experiencias. Esta invitación es para ampliar un poco o sacudir un poco nuestras nociones previas sobre aprendizaje. Bueno, y cuando referimos a métodos, usualmente podemos pensar en, ¿no? Si yo pudiera dar el micrófono, a lo mejor ustedes me los dirían, ¿no? Pero aprendizaje basado en proyectos, gamificación, aprendizaje invertido, aprendizaje colaborativo. Bueno, métodos hay muchos. ¿Y qué es un método? Un camino probado para hacer ciertas cosas. Yo prefiero, tomándome la licencia de que hoy tengo el micrófono, prefiero hablar de estrategias, porque estrategia implica la posibilidad de romper la regularidad, de hacer algo diferente. Y con esto quiero aclarar que no estoy descalificando a los métodos.
O sea, los métodos son importantes, pero el método para mí pierde sentido si se aísla, si se busca el método por el método, ¿sí? Yo creo que pensar estratégicamente implica pensar en lo que dice Sadin y en lo que hemos hablado sobre el aprendizaje. Es decir, ¿qué queremos? Voy a empezar por nosotros. ¿Qué queremos nosotros como formadores? ¿No? O sea, sabemos, y lo digo por la gente que trabaja en INEA, por ejemplo, en CONAFE, o sea, sabemos que ese contexto precario ha sido y seguirá siendo, y Carmen no me dejará mentir, ¿no? O sea, ha sido y seguirá siendo. Pero, ¿cómo enfrentamos la precariedad? Lo primero es reconocer también, como dice Bell Hooks, en qué condiciones llegamos a hacer la docencia. O sea, muchas veces llegamos ya cansados, ya hastiados, ¿no? Y sí, nuestros espacios formativos pueden ser enriquecedores, pero también podemos llevar todo eso, todas esas frustraciones ahí. Y lo digo con conocimiento de causa porque lo he observado en otros formadores y en mí. Entonces, por eso, para mí es importante resituar, tomar conciencia de lo que hacemos en la práctica, reflexionar sobre la práctica, como dice Donald Sean, y hacer este proceso de reconocimiento y conciencia. ¿Dónde estamos y qué quiero yo para mí, aún en este entorno precario? Otro de los aspectos que para mí es fundamental es la observación. Tengo alumnos que cursan un laboratorio de sociopedagogía y desarrollo de la comunidad y hacemos un diagnóstico. También ayer hablaron de los diagnósticos. Cuando hacemos un diagnóstico, tendemos a pensar, o bueno, ellos tienden a pensar en hacer encuestas, ¿no? Visitar la comunidad, casi diseñar un formulario y enviarlo por Google Forms. Y entonces les digo, a ver, paren, ¿no? Paren, porque las comunidades no necesariamente están conectadas, no necesariamente tienen internet. O sea, conoce primero tu comunidad y después piensas en los medios. Entonces, yo les hablo de los ojos etnográficos. También me remito a estos autores porque en los últimos meses he estado con ellos en el sentido figurado. Y Bell Hooks hablaba de los niños y las niñas negras. Y entonces, antes de que los negros pudieran asistir a las escuelas blancas, ella decía, las maestras negras depositaban en los niños las expectativas de sacar adelante a la comunidad negra. Y entonces hacían una educación comprometida justo porque conocían los entornos de los niños negros. Sabían qué podía funcionar, qué no podía funcionar, ¿no? Y esto viene a mi mente porque cuando somos formadores en cualquier nivel, tendemos justo a separar eso que les decía, mente y corazón, pues también separamos lo que ocurre dentro y fuera de la escuela. Entonces, es muy fácil caer en el niño llega, no trae la tarea, ¿no? Y no sabemos qué ocurre. Hay un libro muy lindo que se llama justo Ojos Etnográficos y es muy interesante porque cuando los formadores van al entorno de los niños, ven que son niños mexicanos migrantes que viven 13, 10 personas en un departamento, ¿no? Y que no hay un espacio para estudiar. Guay, no se están riendo de lo que pasa allá o de la conferencia. Si no, nos invitan. Bueno, entonces se da cuenta de que no hay espacios para estudiar y que no hay condiciones para estudiar. Y a lo mejor ustedes viven esto en el día a día, ¿no? O sea, tenemos entornos difíciles, precarios. Yo trabajo en educación a distancia y la gente que participa de la educación a distancia no siempre tiene el tiempo para estudiar, ni tampoco tiene los espacios. Curiosamente, sí tienen la conectividad,
procuran mantener la conectividad, pero no hay condiciones para llevar a cabo el proceso educativo. Entonces, por eso para mí, otra estrategia importante es observar, conocer el entorno, comprender. Y no necesariamente para esto se requiere una perspectiva muy cuantitativa. Yo creo que se requiere sensibilidad para aproximarse a los entornos. Lo otro para mí es reconocer a las personas con las que trabajamos. Hace mucho tiempo una investigadora me dijo en un foro, ¿y por qué no les preguntaste cómo estaban? Y yo le respondí, bueno, es que esto es una prueba didáctica. Y yo di por hecho que ya los conocía. Y esa pregunta me persigue porque realmente pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿y cómo están? ¿No? ¿Qué pasa con esos alumnos que no vienen a la asesoría? ¿Qué pasa con esos adultos que se van de los círculos de estudio o de los programas de alfabetización? ¿No? ¿Qué pasa con la señora que tiene cara de angustia? Hay muchos indicadores de la importancia de reconocer a las personas con las que trabajamos. Y creo que es importante señalar que no son destinatarios, son nuestros pares de quienes aprendemos, decías hace un rato, ¿no? Entonces, son nuestros pares. Y hay un último elemento que quiero traer, que es la importancia de narrarse, narrarnos a nosotros mismos y narrarse. Hay una revista que ya no sé en qué estado está, pero ustedes la conocerán, que es la revista Decision, Saberes para la Educación de Adultos. Y era, para mí, es justo un maravilloso ejemplo de esta importancia de narrar lo que hacemos. Por ahí ustedes le podrán denominar sistematización, pero a mí me parece una forma de hacer investigación narrativa. Justo es una herramienta que permitía a los formadores de adultos narrar lo que hacían, sistematizar en un formato muy amigable y darlo a conocer a la gente. Entonces, creo que no hay que perder la relevancia de eso en tanto formadores, pero también de nuestras personas con las que trabajamos. ¿Por qué digo esto? Porque los diagnósticos pareciera que enuncian los problemas de la comunidad. Y es cierto, yo creo que hay que construir mundos comunes, pero también, ¿dónde queda la voz de lo individual? ¿Dónde quedan las problemáticas de X, Z y Y? ¿Qué grado de personalización puede haber en un diagnóstico? Por eso creo que es importante como estrategia abrir las vías para que la gente se narre. Llámese formadores, llámese participantes. Hay algunos ejemplos que quisiera comentarles. Hablando de desigualdad digital, son tres situaciones que a mí me parecieron sugerentes para traerles el día de hoy. El primero tuvo lugar en el contexto de la pandemia. Está publicado, es de Judith Kalman y Marieta Lorenzati. Es un programa de alfabetización en Villa María, Argentina, obviamente destinado a comunidades marginales. Ocurre la pandemia y entonces, pues con estas condiciones precarias que ya hablábamos, sí, quienes no tenían computadora o internet o tableta, pues simplemente quedaban fuera de los procesos de escolarización, incluyendo a las personas jóvenes y adultas. Entonces, sostener una reunión por Zoom, ¿no? Era impensable, ustedes lo sabrán mejor que yo. Y lo que ocurrió, o más bien lo que documentaron estas personas fue cómo la agencia y la solidaridad impulsaron la permanencia de los adultos en el programa. Fue incluso mayor que cuando estaban en clases presenciales. Ese es un dato importante, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en la EPJA, pues es el abandono, se van. Entonces, ocurre, o el argumento que sostienen estas autoras es cómo la agencia, la posibilidad que tienen las personas, permitió sostener la acción educativa. Entonces, agencia, ¿a qué se están refiriendo? Bueno, el WhatsApp, dicen ellas, es como una ancla, funcionó como una ancla.
porque quien se salió del grupo por accidente tuvo que ir al kiosco de revistas, supo que estaban avanzando sus compañeros, habló con el señor del kiosco y entonces se hace una red de comunicación de tal modo que vuelven a incorporar a la persona al grupo de WhatsApp. También ocurrió que cuando tenían dudas, ¿no? Era el WhatsApp el espacio para compartirlas. Y cuando buscaban la resolución a una actividad, pues la interacción que se generaba mediante el WhatsApp era abundante. Pero también hubo una persona que dice, bueno, tengo compañeros un poco mayores que yo. Yo era de los más jóvenes. Soy soltero. Estuve disponible para ayudarlos con lo que necesitaran. Yo iba, les llevaba cosas y siempre tratábamos de animarnos. ¿Cómo están? Intenté compartir un poco para que no perdiéramos el contacto del todo, lo que nos hizo más cercanos, al menos con una palabra de aliento o un mensaje. Traigo este ejemplo porque solemos repetir, por eso me regreso a Sadin, repetimos la importancia del diálogo, citamos a Freire, pero cuando estamos en nuestras clases, ¿qué tipo de diálogo sostenemos? Yo les dejo la pregunta ahí, porque es una pregunta que o sea, que vuelve a mi práctica, ¿no? Y en cada sesión tengo que recordarme, ¿para qué diálogo con ellos? En educación a distancia, y también la que no es a distancia, pero en educación a distancia está bien documentado la importancia del diálogo. Si no hay un diálogo activo, la educación a distancia enfrenta serios problemas. Ajá. Entonces, diálogo activo. ¿Y qué implica un diálogo activo? Que va más allá de un método, ¿no? Activar el aprendizaje, traer conocimientos previos. Creo que es muy diferente decir cómo estás, qué te ha pasado, qué te preocupa, qué te sugiere esto, cómo lo vinculas con tu vida actual. ¿Tú has vivido algo parecido? En las comunidades yo les digo, bueno, es interesante que pregunten qué dificultades ha vivido la comunidad y cómo las ha enfrentado. Para mí, eso es parte de un diagnóstico. Bueno, el segundo proyecto, que es Inclusión Digital, es un proyecto de la DGTIC también enfocado a estas cuestiones de brecha digital o de inclusión digital. Está a cargo de la doctora Marina Kriskowski y tiene un sitio que por ahí lo pueden ver. Y si buscan Inclusión Digital DGTIC les va a aparecer. Lo que han hecho en este grupo fue comenzar presencialmente y llevaron equipos, como solemos hacerlo quienes hemos intentado algo de eso, llevan equipos y entonces ahí empiezan los talleres. Este empezó en una iglesia a través del párroco. Empezaron a desarrollar las actividades presenciales cada semana. Si ustedes entran al sitio, van a encontrar huertos urbanos, productos ecológicos, una revista que produjeron los adultos de la tercera edad, ¿no? Donde ellos hablan de la migración, de sus experiencias. Ahí vamos a encontrar, también hay podcasts sobre el Día de la Mujer, por ejemplo. Hay una serie de producciones. Pero, como les dije al inicio, si vemos una foto de esto, vemos el resultado, pero ¿cuál fue el proceso? Entonces, uno de los aspectos que me parece a mí más relevantes que quise traer con ustedes es lo que dicen dos formadoras. Bueno, la otra está en proceso de titulación, todavía no está publicada su tesis, pero de esta persona, Lulú, como formadora, como facilitadora, reconoce la voz de las que participaban. Entonces, por ejemplo, Luz, una señora, son adultas mayores de escasa escolaridad. Luz le decía cuando iban a hacer un podcast, le dice, bueno, yo nunca he hecho algo así, no he grabado mi voz, pero si ustedes me ayudan, sí me gustaría. Y lo que ellas reflejaban, tanto Lulu como Patty, reflejaban
esta incertidumbre de no saber lo que ocurría detrás de la pantalla, porque ellas se incorporaron justo en la pandemia, justo cuando ocurre el confinamiento, y entonces ellas sí tuvieron ciertas circunstancias para generar sesiones por Zoom. Pero lo interesante era que ellas estaban desconcertadas porque cada mujer tenía un dispositivo diferente, porque no todos eran de las mismas condiciones, porque se les acababa la pila, porque la computadora ya estaba viejita, ¿no? Y entonces ellas siempre estaban ante el contexto de incertidumbre, ante la precariedad. Y decían, bueno, no sé lo que ocurre detrás de las pantallas. Pero fíjense en la contradicción. Dice Lulu, a través de la pantalla, bueno, cuando se dan cuenta de algo que estaban buscando las mujeres, dice Lulu, la formadora, a través de la pantalla observé los ojos de ambas, dos mujeres, como portales que denotaban esperanza, y en cada parpadeo su mundo se iluminó al observar toda la información que tenían a su alcance. Entonces, les digo contradicción porque por una parte no sabemos lo que ocurre, pero por otra parte estamos trabajando con personas y podemos tener esos indicadores de lo que ocurre, de lo que están sintiendo. Algo interesante también que dijo Lulú al final, cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué te deja todo esto? ¿Cuál sería como la idea central con la que te quedas? Lulú dijo, ahora puedo decir que no sé, que no sé. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando estamos en el papel de formador, pareciera que nos exigen saber todo, ¿no? Y si no, somos nosotros los que tenemos que dar la respuesta. Gracias por asentir. Entonces no estoy tan equivocada. Sentimos esa presión, ¿no? Pero pareciera que los docentes, los formadores, los facilitadores, no tenemos la posibilidad de decir, no sé, pero vamos a averiguarlo. Y eso nos coloca en un lugar diferente, en una relación de horizontalidad y de permitir la incorporación del otro y también de que el otro reconozca que si no sabe, pues tampoco pasa gran cosa, pero que podemos hacer algo en conjunto. Bueno, el tercer ejemplo es de una iniciativa ya viejita, que un artículo justo de Decicio que se llamó Aquí te enseñas. Cuando yo inicié esta iniciativa digital de llevar computadoras a dos comunidades en Michoacán, me decían, ¿y qué vas a hacer si te llega alguien analfabeta? Y entonces yo les respondí, pues ya veremos, ¿no? Y ocurrió, pues sí, que la mayor parte de las mujeres que asistían sabían leer y escribir, ¿no? Pero llegó una que no sabía leer ni escribir. Ustedes ya saben la postura. Brian Street dice, no puede haber iletrados o analfabetos en un mundo letrado. Entonces, yo por eso adoptaba esa postura relativa, de, ya veremos, porque eso de que sea analfabeta, pues yo lo dudo un poco, ¿no? Entonces, fue interesante porque llega una mujer, a quien llamaremos Sonia, como de 38 años, llega por accidente al taller, llega a llevar una cosa a una de las participantes. Y entonces mi compañera le dice, bueno, ¿y usted no se anima a venir al curso? Y dice Sonia, no sé escribir. Y le pregunta a otra, ¿ni leer? Y Sonia niega, ¿no? Y entonces una participante le dice, pues aquí te enseñas. En Michoacán se usa esta expresión, seguramente en otras partes del país, de me enseñé, ¿no? Entonces, ese aquí te enseñas, la persona que lo dijo ya tenía muchos meses en el taller. Era una de las que yo digo que tenía más fuertes marcas de exclusión de la escuela. O sea, soy cabeza dura, no puedo aprender, ¿no? Pero Lolita ya era fluida en el taller y entonces le dijo, vente, aquí te enseñas. Y Sonia decidió quedarse, ¿no? Y dijo, bueno, le dice otra persona, querer es poder. Sonia, la chica que llegó analfabeta, decía, le preguntaron, bueno, ¿tú no estabas estudiando la primaria?
Y ella respondió, no, ya no, porque me desanimé, no aprendo nada. Entonces, ven ustedes la visión deficitaria de sí misma, pero también el lugar donde ya estaba otra participante más avanzada. Vente a este espacio, aquí te enseñas, no yo te enseño. El espacio, las condiciones que tiene ese espacio pueden ayudar a que te enseñes. Sonia en algún momento escribió esta receta. A lo mejor pueden alcanzar a ver, pero es una escritura, creo que incipiente, prealfabética, pero es estructurada. Se entiende muy bien la receta del bistec. Esto lo hizo una persona analfabeta. Entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones tienen que tener estos espacios para generar oportunidades de aprender? ¿Cuál es mi posición como formador? Ahí voy con el tiempo, ¿verdad? Ya voy, justo, ya cierro. Bueno, ¿por qué todo este recorrido? Escribí esta diapositiva y quise cerrar con esta distinción o esta invitación un poco a cuestionar esta idea de método o estrategia, ¿no? O ambos. La segunda propuesta con la que quiero cerrar es la creación de estos espacios. Me parece importante dejar de vernos a nosotros deficitariamente, aunque tengamos déficits, pero también dejar de ver a estos espacios como carenciados. Podemos no tener las computadoras, podemos no tener el salario, ¿no? O sea, ¿cuántos no trabajamos en esas condiciones? En algún momento o en diferentes momentos de la vida. Pero, ¿cuál es la potencia de esos espacios? ¿Qué es lo que puede hacer que transite de ser un espacio carenciado a un espacio potente? También me parece importante cerrar con esta idea, necesidad de cuestionar los discursos preformateados. Muchas veces piensen ustedes en, hay que promover aprendizajes significativos, hay que buscar la calidad de la enseñanza. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿cuáles son los indicadores concretos de un aprendizaje significativo? Decía un profesor muy querido, ¿cómo ves que hacen sinapsis las neuronas en los ojos de tus alumnos? ¿No? Entonces, sí es importante cuestionar los procederes, las ideas, lo que hemos internalizado. Creo que tenemos siempre algún momento en nuestra vida, como llámese pandemia, llámese crisis personal, llámese duelo, lo que fuere, que nos hace movernos. Ojalá esta plática en algo contribuya a eso. También me parece central documentar las experiencias vividas, como dice Bell Hooks, por contradictorias que sean, ¿no? Aún si una experiencia, una propuesta, un proyecto que yo desarrollé no funciona o no funciona como yo lo esperé, es importante documentar, analizarlo, discutirlo con otros. Y finalmente, sí creo en una EPJA, yo sí reivindico la idea de una EPJA atrevida, le escribí, atrevida, imaginativa, conectada, híbrida, multimodal, porque tenemos que apoyarnos en muchos recursos y modos de comunicación. Una EPJA inclusiva, ¿no? Pero que sea un instrumento estratégico para la aceptación de la realidad multicultural de nuestros países. Y también creo en la necesidad de generar espacios donde se construya el poder de decisión y la posibilidad de hacer disidencia. No podemos dejar esto ni a las tecnologías ni a la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que repensarnos en colectivo, en nuestra posición en el mundo y en lo que queremos para nuestros educandos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Irán, por este recorrido que nos fuiste llevando de
el ir planteando entre preguntas, interrogantes, respuestas, ejemplos de aprender, saber, ¿verdad? El paso a las estrategias, a los espacios, a las respuestas distintas, ¿no? Que se pueden dar a esta movilidad, a este revivir para poder seguir avanzando pues como sociedades, como colectivos, en fin, hay mucho que decir, pero no, no voy a hablar para que puedan, por favor, comentarios, preguntas que quieran realizarle a la conferencista de hoy, por favor. Carmen. Sí, pues gracias, Irán, y felicidades. A mí me gustaría que ampliaras la idea de hacer disidencia, porque yo pensé hacer incidencia. Es una pregunta complicada porque yo creo que tendrían que estar integrados los términos, aunque algunos hablen de que incidencia tiene una implicación negativa, ¿no? Porque por ahí también hay quienes señalan eso. Hacer disidencia tiene que ver, para mí, justo con cuestionar estas representaciones y movilizar otro tipo de acciones que tiene que ver con lo que estás diciendo, Carmen, o sea, incidir, ¿no? Y cuando uno piensa en incidir, a veces suele pensar como en grande. Bueno, en la experiencia que tengo, los años que he vivido, son los pequeños cambios los que inciden. Cuando estas mujeres dicen, no eres tan inteligente computadora, o sea, esa frase me acompaña porque eh, tardaron mucho en reconocer que la inteligencia no está en el aparato. Y aunque nos digan que es inteligencia artificial, realmente está alimentada, o sea, hay una alimentación de inteligencia humana. Entonces, tiene que ver, yo creo que están estrechamente relacionados, eh, pero no, yo personalmente creo que tenemos que ser cuidadosos a que muchas veces tratamos de incidir sin cuestionar. Por eso la importancia de entender disidencia como cuestionar esto preformateado de lo que nos hemos apropiado. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a alguna otra persona del público de quienes estamos hoy por aquí, voy a mencionar que están por Facebook, nos mandan saludos. Miriam Mónica Bustos Rodríguez, presente de la UPN 123 de Iguala Guerrero. Ya sabía, sí. Jazmín Gómez, bueno, nos da los buenos días. Ángeles Lara Lascano también manda saludos y así dice, Güerita Mejía, de la unidad 121 y dice presente. Así es que bueno, muy bien, pues si también de esta vía del Facebook quieren mandar preguntas o hacer un comentario para las chicas o chicos que están haciendo por ahí las notas, nos la pueden pasar aquí al frente, por favor. Bueno, si alguien más quiere comentar, adelante, profesor. Antes que nada, buen día a todos y todas. Ya la ubiqué porque estuvo creo que en un evento previo de la Red EPJA hace un par de años, que tuvimos la oportunidad de estar en Crefal y usted en su casa. Si mal no recuerdo, su casa tenía de fondo como un mueble blanco, así como un librero. Y me acuerdo mucho de esa imagen, no sé por qué. Sabe que ahora mismo coincido mucho con algo de lo que comenta. En mi caso soy facilitador en línea y fui coordinador de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica en la unidad 011 de la UPN, pero también he colaborado en otros proyectos, como por ejemplo la licenciatura en Docencia de la Danza Folclórica Mexicana, que es una iniciativa en modalidad mixta, donde las y los estudiantes iban a Aguascalientes en verano y el resto del año lo hacían en su casa.
Y con esto que comenta de narrar y de escribir y registrar las narraciones, nunca voy a olvidar el caso de Francisco Pimentel Sotelo, de Iguala, Guerrero, que él estudiaba con nosotros, él trabajaba en una comunidad a 10 horas de Iguala y él descargaba los materiales para poderlos trabajar en la comunidad, porque ahí no había internet, una comunidad donde mucha gente se dedicaba al cultivo de la amapola, donde era muy común que las niñas desaparecían, y él como maestro de una telesecundaria tenía que lidiar con eso y también con hacer sus actividades de la licenciatura que estaba estudiando. Ya terminaba su jornada y su semana, regresaba a Iguala y mandaba sus tareas. De esta forma estuvimos colaborando con Francisco 4 años y me llamó mucho la atención la importancia que tiene la educación en línea porque abre las posibilidades para gente que no las tenía de otra manera. Y tampoco se me va a olvidar el caso de una chica que se llamaba María de Jesús, que ella es de Campeche y que por cuestiones de la vida, o sea, su familia, hijos que tiene, pudo sacar estudios de licenciatura y ser la primer licenciada de una familia de 3 hermanos. Entonces, con relación a lo que nos comparte, visualizo esta importancia de ver en la tecnología como una posibilidad. Si bien es cierto el no tener tecnología genera desigualdad y los momentos de pandemia lo demostraron, sí hay proyectos que dan certeza a que tratando de incorporar algunas tecnologías se pueden abrir puertas para muchos y muchas. Y aquí me acuerdo mucho de un proyecto en una comunidad de Aguascalientes que se llama El Mar Negro, así se llama, de un municipio de Asientos, Aguascalientes, donde logramos que ancianos se lograran interesar por el uso de la tecnología usando Skype para poder conocer a sus nietos que vivían en Estados Unidos. Yo no sé cuántas gentes de estos proyectos que nos mostró tomaron una alfabetización en WhatsApp. No sé si recibieron una capacitación en WhatsApp. Yo creo que este tipo de herramientas son a veces tan intuitivas, que pueden ser útiles. Y así como el caso de esta chica que llega al proyecto con usted y que no sabía leer y escribir, pues luego hay maneras en que decodificar los signos y los iconos de las aplicaciones también suelen ser de mucha empatía. Entonces, bueno, creo importante para los retos de esta EBJA identificar que es necesario visualizar el uso de la tecnología y de la Internet como un derecho humano y que finalmente puede facilitar cosas. Que como dice Julio Cabero, usar tecnología es un arma de 2 filos. O sea, tú puedes llegar con toda tu planificación utilizando recursos tecnológicos y no hay Internet y todo se puede venir abajo. También la tecnología potencia cosas. Entonces creo que ese es un tema que debemos de traer a la mesa y debe ser una agenda también ya de los temas de la EBJA, porque también este asunto de la alfabetización digital es necesario. Alguien que tiene acceso a la tecnología y que la sabe usar, tiene muchas ventajas de quien no la tiene. Entonces, gracias por compartir este tema y ojalá que nos veamos nuevamente. Gracias. ¿Quieres comentar? Sí, unos minutitos más y damos la palabra a alguien más que quiera. Ok. Otros mensajes. Pero bueno, mientras, por favor, chicas, chicos. Muy bien. Le pasamos el micrófono. Hola, buenos días a todos. Yo me quedé con la duda de los métodos de enseñanza y aprendizaje. No sé si me podría explicar qué es la gamificación, por favor. Claro. Bueno, primero agradezco la intervención del profesor y rápidamente quiero mencionar que hay muchas posiciones sobre tecnología, ¿no? No me quise concentrar en eso esta vez porque, bueno, se habla de la tecnología como mediadora, como recurso. Bruno Latour habla de ella como actante, que es una de las figuras que a mí más me gustan porque justo la plantea dentro de una red, ¿no? Donde hay recursos, y esto también lo plantea Mike Warshauer, o sea,
es solo una parte de la múltiple configuración, donde hay recursos humanos, tecnología, aplicaciones, pero también redes sociales, no Facebook, no Instagram, sino las personas que están apoyando el uso de los recursos. Entonces, pero hay otra visión que me gusta más, que es la tecnología como portadora cultural, porque justo lo que nos permite es recopilar, reflejar, discutir, producir, reconstruir los saberes de las personas, ¿no? O sea, es bien interesante cómo la gente narra la migración por sí misma o cómo narra sus procesos cotidianos de cultivo o de producción de las tortillas o lo que fuera. Y agradezco el recuerdo. Bueno, en cuanto a tu pregunta, y me da gusto, gracias por alienta siempre escuchar a los jóvenes. La gamificación es una metodología que se basa justo en el uso de videojuegos o de símiles al videojuego para implicar a las personas en el aprendizaje. Yo la tomo con reserva, no la critico. De hecho, James G. es un teórico bien interesante que habla sobre los videojuegos y el papel que tienen en nuestras vidas. Entonces, él, así rápidamente te digo, él dice, bueno, los que diseñan videojuegos se han sentado a estudiar mucho más que los pedagogos el aprendizaje, porque conocen muy bien cómo implicar a la gente, ¿no? Y ese es el objetivo de la gamificación. Y bueno, hay muchos intentos que hacen diferentes educadores de gamificar, ¿no? Pero fíjense cómo todo, hay una lógica gamificadora, o sea, te retribuyen por comprar, tienes 5 estrellitas y dices, ay, este es el bueno, ¿no? Si es menos de 3 no lo acepto, ¿no? Y le das para que te den más puntos. Esa es la lógica gamificadora. Gracias, gracias. Hay una persona más y bueno, parece que dos, solo una y ya tendríamos que ir cerrando, por favor. Hay un micrófono allá. Ya se pasó. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Queremos preguntarle a nuestra ponente, tengo esta pregunta desde hace varias ponencias, varios encuentros aquí en este evento tan bonito. ¿De qué manera se va construyendo esa currícula para los adultos? ¿Cómo le hacen los maestros para que, pues esto hay que enseñarle a los adultos? Hace tiempo se sabe que no se ha actualizado, por ejemplo, la currícula para los adultos. O sea, a veces tenemos que adecuar lo que en primaria o en secundaria regular, pues se da a los chicos, ¿no? Regularmente lo que nosotros hacemos es seleccionar los contenidos que puedan ser más relevantes para los adultos, pero realmente cómo se justifica, por ejemplo, que debe aprender un adulto. ¿Qué se ha hecho en ese sentido, en la currícula especial para la gente de 15 años en adelante? Esa es nuestra duda. No sé si nos pueda comentar algo. Gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que mis colegas tienen muchísima más experiencia en ese aspecto puntual, pero me voy a atrever a hacer un comentario. Una de mis alumnas me decía al inicio de este programa digital de GITIC, me decía, es que hay que diseñar, hay que prediseñar, ahí está nuestra labor pedagógica. Y yo la tomé con reserva, la escuché y le dije, me vas a platicar después, ¿no? Cuando ella termina y escribe, dice, y así lo escribe, ¿eh? Yo veía cómo las encargadas, las responsables del programa, hacían plenarias con los adultos y escuchaban. Y entonces, con base en eso, construían, ¿no? Y lo que en el inicio ella veía como una lógica desordenada y caótica, después cobró sentido. Yo no estoy sugiriendo que esto sea el escenario ideal. Yo creo que sí, o sea, el currículum, dice por ahí Inés Dussel, es la selección de lo que es relevante socialmente.
Y la escuela, los espacios escolares formales, son lugares donde tenemos que tener cierta preselección curricular, ¿no? Pero yo honestamente creo que como formadores tenemos que ir más allá del currículum. Y eso es un arma de doble filo, porque en el grupo que yo estuve con las mujeres me decían, es que extrañamos la escuela. Y entonces me pidieron darles así contenidos. O sea, y era un taller. Entonces yo escuché y les dije, de acuerdo, vamos a hacerlo. Hicimos el taller y resulta que ellas mismas me dijeron, creo que regresamos al inicio, ¿no? O sea, una lógica mucho más centrada en qué necesitas, ¿no? Y creo que esto, y me voy a regresar a otro ejemplo que a lo mejor descontextualiza, pero es como decía Celestine Freinet, ¿no? Los niños tienen intereses genuinos, tienen necesidades, y de ahí podemos, es un punto de partida para generar aprendizajes. Yo creo que tiene que ir aparejado. Una buena selección de contenidos, ¿no? Pero yo creo que depende en casi igual término o más de los formadores. Yo partidaria de eso. Pues gracias, Irán, Guadalupe. Yo creo que, aunque por tiempos vamos a cerrar, ¿verdad? Queda mucho más. Ella empezó diciendo reflexión sobre la formación de educadores y educadoras. Entonces tenemos mucho, ¿verdad? Para reflexionar, para continuar. Por ahí vi una entrevista, me atrevo a comentarlo, que le hicieron, está en, en YouTube, parece. Sí, de Suayet, en un aniversario. Y creo que hay algunos otros casos, pero ya de tus propios estudiantes. Sí, por eso yo creo que hay material para que se puede revisar y continuar e ir aprendiendo mutuamente, ¿verdad? Porque se trata de que todas y todos aprendamos también de todas y todos. Quisiera mencionar antes de que se cierre que nos escribieron otros chicos y chicas que nos mandaron saludos. Maribel Ruiz Pérez, bueno, pues dice, excelente conferencia. Charlie Campos, saludos desde la UAN Morelos, sede Ayala. Muy bien. Y Gustavo Santiago, saludos a los chicos de la sede Izmiquilpan presentes. Muy bien. Entonces, mire, por allá. Muy bien. Pues es el momento en que le vamos a agradecer a la doctora Irán su conferencia, su presentación y todo lo que nos ha aportado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Hay una constancia, dice Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, y la Red de Educación para Personas Jóvenes y Adultas otorgan la presente constancia a Irán Guadalupe Guerrero Tejero por impartir la conferencia magistral Aquí te enseñas, desigualdad digital, estrategias y espacios para aprender, modalidad híbrida, en el marco de la 25ª Reunión Nacional de la Red de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, alternativas metodológicas y estrategias didácticas para trabajar con personas jóvenes y adultas, llevada a cabo del 7 al 9 de octubre en esta casa de estudios. Irán, muchas gracias a ti, muchas felicidades. Gracias. Adelante. Pues muy bien.